Su pregunta sobre el Ministerio de Gobernación, fíjese que es muy interesante. No sería la primera vez en la historia de la humanidad en donde las olas de violencia fueran causadas de manera intencional, precisamente para tratar de generar situaciones de ingobernabilidad dentro de un estado determinado. Yo no puedo decirle en este momento si los repuntes de ciertos casos sumamente notables y mediáticos, por llamarlos de alguna manera, responden o no a este patrón. Pero creo que lo que sí responde a esto es el intento de empezar a plantear la situación como de una crisis inmanejable que obliga a tomar una decisión alrededor. No se me ha pasado por la cabeza pedirle la renuncia al ministro de Gobernación y estamos trabajando juntos para darle una respuesta y no descartamos la posibilidad de que lo que todos juntos estamos viendo sean intentos de desestabilizar a un gobierno que vienen precisamente de los sospechosos habituales que trabajan con todas las redes corruptas. Ahí tienen ustedes, estimados amigos, las recientes declaraciones del señor presidente Bernardo Arévalo. Como siempre es un gusto saludarlos, un servidor Gabriel Ortega, junto con el secretario general del Partido de Formación Fusionista, Jorge Chapas, aquí reuniéndonos una vez más. Jorge en Fusionista Propone, como siempre, semana a semana, trayendo el análisis de temas coyunturales, pero más que un simple análisis, las propuestas reales y definitivas que los guatemaltecos tienen que escuchar. Y bueno, ya escuchamos al presidente hace unos instantes en la introducción de este video, ¿no? Correcto, Gabriel. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gobierno a la sombra, ¿no? Estamos haciendo desde el año 2024 una campaña que hemos llamado Gobierno a la sombra. Nosotros, como proyecto y partido político en formación, hemos estado haciendo un análisis, un juicio crítico y contrapropuesta a las políticas públicas y a la legislación perversa que se gesta en esta legislatura y en esta administración, Gabriel y amigos. Así que bueno, pues un gusto poder estar frente a estas cámaras, en este set, y poder pues arrojar un poco de luz y esperanza, ¿no? Ante esta situación que padecen los guatemaltecos, el tema de la inseguridad y el repunte de la violencia que es altamente sensible en estos momentos en Guatemala. Así que, bueno, comenzamos, ¿no? ¿Qué dirías tú para comenzar al respecto? En primer lugar, Jorge, que esto los fusionistas lo venimos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. No es para nada algo nuevo, lamentablemente no nos sorprende que haya un despunte de temas violentos en nuestro país, de muchos casos que hoy por hoy son un flagelo para los guatemaltecos, sobre todo porque desde hace muchísimo tiempo, Jorge, nosotros hemos entendido que es el sistema, ¿no?, el que causa estos efectos. Es el sistema el que, digamos, sale a relucir con síntomas como la delincuencia, como el crimen organizado, como el aumento de la violencia que hoy el presidente dice que es, a lo mejor lo deja entrever así, va a un intento de desestabilización de su gobierno, pero que en realidad es una consecuencia, Jorge, de tener al gobierno desconcentrado de una de sus tres funciones propias y naturales. Es consecuencia de no tener al gobierno fortalecido en las áreas que el gobierno debiese de estar concentrado y debiese de garantizar la protección y el resguardo de los guatemaltecos. Correcto, yo suscribo, es una consecuencia inminente. Más que un plan de desestabilización, señor presidente, es una consecuencia inminente de este sistema estatista que produce esto que yo he titulado en algún artículo pasado como la negligencia estatal, ¿no? Cuando los gobiernos se diluyen en tantas actividades, tareas y funciones y poderes
que simple y sencillamente no pueden hacer, por tanto no deben hacer, entonces dejan de hacer de manera eficaz aquellas tareas que sí pueden y que sí deben, como el tema de la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, que son las únicas tres funciones que nosotros reconocemos como propias y naturales de un sistema de gobierno limitado. En ese sentido, pues lo que hay es una consecuencia inminente de un repunte de violencia, Gabriel. Vemos hoy por hoy en las redes sociales, ¿no? Puedes tener acceso a información inmediata y claro, es visible, aunque pues también recomendamos a nuestra audiencia ser muy cuidadosos y prudentes, responsables en el uso de las redes sociales, porque los algoritmos, ya sabes también, ¿no? También te lanzan, te podrían estar lanzando una percepción desbordada, digamos, pero sí es un hecho cuando uno consulta no solo los medios de comunicación convencionales como radio, televisión, prensa, las redes sociales, y cuando uno va a las estadísticas de las instituciones que se supone registran estos casos de violencia, es un hecho inminente, es una realidad que está allí y que está afectando a muchísimos guatemaltecos. En ese sentido, pues definitivamente los fusionistas lo que planteamos es, pues de manera completa y radical, un cambio de sistema, lo cual haría confinar y concentrar al gobierno en trabajar en estrategias para prevenir y contrarrestar pues eventuales casos de violencia, ¿no? Bajo un sistema de gobierno limitado, la violencia va a mermar significativamente porque habrán oportunidades, habrán mejores ingresos, habrá una economía que permita a las familias poder no tener que pues recurrir a estos actos de violencia. Y otro tema pues que yo quiero pedir, digamos, en aras de tener esta conversación es decirle a nuestra audiencia qué pensamos sobre este posible desarme, porque la solución del gobierno es pues tratar de desarmar o de reducir la cantidad de armas o el tamaño del calibre de ciertas armas, porque se asume que ese es el problema, ¿no, Gabriel? Pero ¿qué tenemos o qué debemos decir al respecto? Bueno, con respecto a ese tema, los fusionistas también hemos planteado y hemos zanjado anteriormente nuestra posición. Nosotros creemos en la libre portación de armas y municiones para la ciudadanía con su debido registro en un ente estatal. Digamos, aquí la crítica que se hace es que se utiliza la narrativa, ¿no?, del crimen, que hoy por hoy parece favorecer al gobierno para este intento de promover un desarme a la ciudadanía. Y bueno, si uno analiza muchas de estas estrategias que se abordan hoy por hoy van en aras de regular aún más la adquisición de armas. Y los criminales no necesariamente utilizan armas registradas, Jorge. Claro, muchas de estas armas se consiguen en el mercado negro. Ajá. Y son a la larga pues medidas que no van realmente a atacar el problema de fondo, como lo es también la solicitud de retirar al ministro Francisco Jiménez, que es, digamos, ahí usted puede contrastar la visión del oficialismo con la visión de la oposición, ¿no? La oposición, desarmemos a la población porque eso fomenta el crimen. No, cambiemos al ministro porque él es el problema. Ninguna de las dos soluciones, Jorge. Hay que ir de lleno al fondo, a la raíz del problema, y lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema de gobierno, lo que usted decía, enfocar al gobierno en donde debe de ser fuerte el gobierno, garantizando seguridad. Y desde luego, insisto, estas medidas pues generan cierta reacción por parte de algunas personas en redes sociales. Tenemos colegas y amigos que son fanáticos de las armas y que, digamos, están muy pendientes de este tema, pero termina siendo un tema secundario en comparación a las verdaderas reformas que necesita el país. Y desde luego que nos opondríamos a un desarme total de la ciudadanía, pero bueno, es una discusión que creemos no atiende a la verdadera necesidad de tener seguridad. ¿Cuántas de esas armas están en manos de la ciudadanía? ¿Cuántas armas le hacen falta a la Policía Nacional Civil, a las fuerzas de seguridad? Tenemos que dotar a esas instituciones
pues de los recursos necesarios, económicos y recursos, mejores patrullas, mejor armamento, equipos de protección, para que vayan al resguardo de la vida, de la libertad y de la propiedad de los guatemaltecos, Jorge. Correcto, Gabriel. Más de 2 millones de armas, más del 90% de las armas que existen en Guatemala están en manos privadas. Y poco menos o poco más no, creo que es el 98% de las armas están en manos privadas y alrededor del 2% en manos de entidades gubernamentales, incluyendo el ejército. Bueno, esto imagínate lo que significaría, ¿no? O sea, significaría el desarme de gente que hoy por hoy tiene, si al caso, alguna posibilidad de defender su propia vida y sus propiedades, su libertad. Pero como bien señalas, Gabriel, yo suscribo plenamente ese mensaje, el problema no radica en quién está al frente del Ministerio de Gobernación, ni mucho menos en establecer mayores regulaciones para la portación y tenencia de armas y municiones. El problema radica en que el gobierno se desconcentra y se diluye en tantas otras funciones que genera pues esta condición de negligencia para atender los casos de violencia, prevenirla y contrarrestarla, pues justamente, ¿no?, a través de medidas que ciertamente son necesarias, por ejemplo, una reforma policial, una depuración de los cuerpos de la Policía Nacional Civil, una dotación de mejor equipo, inteligencia, salarios y condiciones en las estaciones de la Policía Nacional, ¿no? Porque de verdad son condiciones deplorables bajo las cuales están operando los agentes de la Policía Nacional Civil. Y bueno, definitivamente pues necesitan mejores condiciones, mejores salarios, necesitan armas y municiones, necesitan un sistema de inteligencia que eventualmente puede ser dotado en parte por el ejército de la nación. Y bueno, estas son reformas que son necesarias, pero en el marco de un sistema de capitalismo liberal y democrático. Y por eso, bueno, decimos que el tema de la libre portación de armas definitivamente que es congruente y afín al sistema liberal clásico que proponemos los fusionistas, pero como bien dices, ¿no?, es un tema relativamente secundario, es un tema importante, pero no debe no debe distraernos de las verdaderas reformas y de las 5 grandes reformas que necesita Guatemala para tener seguridad primero, ¿verdad? Y en ese sentido, pues bueno, pedirte que le contemos a los guatemaltecos cuál es la ruta para alcanzar pues esa seguridad o esos altos niveles de seguridad que hoy pues solo se respiran, no sé, en países civilizados, países desarrollados, países que probablemente están en el oriente del planeta, ¿no? China, probablemente, Nueva Zelanda, Hong Kong, Taiwán, Singapur. Bueno, ¿qué necesitamos hacer para alcanzar esos niveles y superar esos niveles de seguridad, Gabriel? Bueno, en primer lugar, Jorge, hacer una revisión de nuestro andamiaje jurídico, ver cuántas leyes malísimas tenemos que hoy son un obstáculo para las fuerzas de seguridad, para garantizar el respeto por la vida de los guatemaltecos de bien, porque sin duda alguna la adhesión que tiene Guatemala hacia algunos convenios y tratados internacionales pues han limitado a las fuerzas de seguridad en nuestro país. Tenemos que hacer una revisión de esos tratados, protocolos o pactos, rescindir todos aquellos que atenten contra la soberanía nacional, hacer una revisión de qué leyes malas han surgido de esos tratados y que hoy yacen en nuestro andamiaje jurídico a través de leyes, a través de acuerdos, a través de protección de falsos derechos humanos. La protección, ¿no?, de los falsos derechos humanos, todos los reglamentos que hoy impiden, insisto, que el guatemalteco goce de seguridad, la seguridad que se merece tener al salir a las calles, ¿no? Y bueno, empezar un trabajo de derogación de esas leyes. Para ello tenemos que llegar al Congreso de la República. Usted hacía la analogía de la ruta que tenemos que seguir para llegar a ese estatus de un país donde haya verdadera seguridad. Bueno, para seguir esa ruta necesitamos un vehículo, Jorge, y el vehículo idóneo, natural,
es un partido político. Fusionista se plantea más que como un partido político, como un proyecto de país, pero sin duda alguna tenemos que conformarnos como partido, llegar al Congreso para aplicar esas reformas necesarias, una reforma política, una reforma en economía y finanzas y 3 reformas sociales, en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Que es básicamente desregular, privatizar y abrir los mercados a la competencia para la gente. Y bueno, cuando transitemos a un sistema diferente, habiendo derogado todas esas leyes malísimas, que a propósito en la descripción de este video vamos a dejar un link a nuestro sitio web donde tenemos un catálogo con las categorías y subcategorías de leyes malas, pues te vamos a invitar a que hagas el ejercicio de que vayas a analizar cuántas leyes perversas hoy por hoy son las responsables de que no contemos con verdadera seguridad, porque, como bien decía, desconcentran al gobierno de lo único que debe de estar concentrado al gobierno: garantizar seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Y desde luego, pues aplicar capitalismo liberal, Jorge, más y mejores oportunidades para que la gente, sobre todo los jóvenes, no recurran a grupos delictivos para... No estén en riesgo. No estén en riesgo, ¿no? De caer en esa tentación de que como necesitan el dinero, pues acuden a ser parte de maras, de grupos delictivos. Así que con el capitalismo, Jorge. Y un capitalismo basado en valores, instituciones conservadoras, ¿no? Donde la familia, la escuela, que debe ser completamente privada, y la iglesia, ¿no? Como institución social, pues creen esos hombres y mujeres virtuosos que sean capaces de contener a veces esos malos deseos, esos malos hábitos que tenemos los seres humanos, ¿no? Así es de que sí, pues la invitación nuestra, estimados amigos, es a abandonar la mediocridad y entender que estas soluciones del tipo quitar al ministro de Gobernación o del tipo desarmar a los guatemaltecos no son las soluciones verdaderas, reales y definitivas para minimizar al mínimo posible la inseguridad y la violencia que tenemos en el país. La ruta, pues es como bien dice Gabriel, pues coadyuvar en un proyecto político que implica un partido político, llegar al Congreso de la República y poner en la agenda política del país la derogación de las miles de leyes malas que le dan atribuciones, poderes y recursos excesivos a los gobiernos, y aplicar estas 5 reformas que nos permita transitar hacia un sistema de capitalismo liberal con conservadurismo moral, cultural y político, y pues crear una sociedad virtuosa, una sociedad civilizada, donde estos hechos de violencia pues sean realmente la excepción y no la regla. Así que, Gabriel y amigos, pues muchísimas gracias. Por favor, no se olviden darle like, dejarnos un comentario y compartir este video para que este mensaje llegue a más guatemaltecos en los 22 departamentos y 340 municipios. No se olviden de hacer clic en los links que vamos a estar dejando en la descripción del video. Y bueno, como siempre decimos, ¿no, Gabriel? Por una Guatemala potencia mundial, hacemos camino al andar sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.